Bueno, ¿qué tal amigos? Que tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a realizar un video acerca de lo que sería análisis de sistemas de potencia. Hoy vamos a ver lo que sería Gauss-Seidel. Vamos a observar lo que sería el flujo de carga en un sistema eléctrico de potencia y lo vamos a resolver mediante el método de Gauss-Seidel. También más adelante subiré un video acerca del método de Newton-Raphson. Bueno, entonces comencemos. Entonces en el método de Gauss-Seidel son métodos numéricos, son métodos iterativos en los cuales vamos a tener variables como son voltajes y potencias. Esto con el fin de encontrar en qué sentido irán los flujos en un sistema eléctrico, cuáles son las pérdidas por transmisión y además de esto pues saber las potencias activas y reactivas de generadores y cargas. Bueno, para empezar miremos entonces lo que serían las fórmulas. Entonces tenemos que la potencia compleja es igual al voltaje en un nodo por la corriente en el nodo conjugada. Entonces esto va a ser igual a la potencia activa en el nodo más la potencia reactiva en el nodo. Como bien sabemos, pues la potencia reactiva siempre va a llevar una J de que es complejo. También tenemos que la potencia compleja conjugada va a ser igual al voltaje en el nodo conjugado por la corriente en el nodo. Y en lo que sería la potencia activa más la potencia reactiva se cambiaría por la potencia activa menos la potencia reactiva, que sería el conjugado que se hace en los números complejos. Ahora, si observamos en un nodo nosotros no solamente tenemos una corriente, nosotros tenemos una sumatoria de corrientes las cuales entran o salen a dicho nodo. Es por esto entonces que vamos a tener que la corriente en dicho nodo va a ser igual a la sumatoria desde 1 igual hasta n, que esos serán los números de nodos asociados a dicho nodo que estamos mirando la corriente. Entonces esa sería la sumatoria de la y y j. La y y j pues sería la y bus, que pues su inverso sería más o menos lo que sería la impedancia Thevenin, y por el voltaje en los nodos adyacentes. De esta manera pues aquí estaríamos haciendo lo que sería la ley de Ohm, que sería I es igual a B sobre R o B sobre Z. Pero pues entonces si bien sabemos pues Y es el inverso de Z. Ahora entonces ya reemplazando lo que estaría en la parte de arriba, lo que estaría en esta parte, perdón, en esta parte, entonces reemplazamos I por la sumatoria que la tenemos acá, ¿sí? Y la despejamos, o sea que este BI conjugado la pasamos a dividir, obteniendo así esta fórmula. Ya obteniendo esta fórmula, también la podemos igualar, como este J va a ir desde 1 hasta n, o sea que va a recorrer todos los números de nodos, de tal manera que va a recorrer el nodo en el cual se está buscando, ¿sí? Entonces va a haber un y sub i por un b sub i, ¿sí? Que va a ser esto, y sub i, y este j, como va a estar variando desde 1 hasta n, entre de esos números va a estar el i también, entonces lo saco, y sub i por b sub i, y la misma sumatoria que teníamos antes, pero entonces ahora ya le colocamos una condición de que j ya sea diferente de i porque ya lo tenemos acá. Bueno, esto entonces ¿con qué lo hacemos? Esto lo hacemos con el fin de encontrar este b sub i. Como ya les había mencionado, estos son procesos iterativos, por lo que entonces tenemos que buscar, encontrar una variable a partir de unas condiciones iniciales. Entonces, como les había mencionado, ya aquí podemos observar que ya hemos despejado b sub i, este b sub i. Entonces de tal manera que esto lo pasamos al otro lado a restar, como está en este punto, ¿sí? Y este y sub i lo pasamos a dividir. Listo. De esta manera entonces tenemos nuestra primera ecuación para encontrar voltajes en diferentes nodos en el sistema. Ahora vamos a ver cómo podríamos encontrar lo que serían potencias. Esta es simplemente la misma ecuación que tenemos acá, ¿sí? Y pues lo asociamos a que, como lo habíamos dicho en un principio, que esto es la potencia compleja conjugada. Si esto es la potencia compleja conjugada, resulta que en los sistemas eléctricos de potencia que se suelen solucionar, tenemos nodos
tenemos tres tipos de nodos. El nodo slack, que es el de referencia, es prácticamente es el que tiene la tensión con magnitud y ángulo. Tenemos nodos PQ, que los nodos PQ son nodos de carga en el cual vamos a encontrar vamos a tener conocido lo que sería la potencia activa y la potencia reactiva, y los nodos de generación. En los nodos de generación encontramos lo que sería la potencia activa y la magnitud del voltaje. Entonces, en los nodos PV, pues no tenemos la potencia reactiva, por ende tenemos que encontrarla. Entonces, de esta fórmula despejamos lo que sería la potencia reactiva, ¿sí? Y ya con esta fórmula, de esta manera acá, la podemos despejar. Teniendo en cuenta que hay un menos, por eso este menos se lo pasa a este punto, ¿sí? Y como lo que queremos encontrar, pues sería la magnitud prácticamente de la parte compleja, entonces le colocamos el imaginario. Porque si no le colocamos menos el imaginario, pues él me va a entregar lo que sería este punto, P menos JQI, ¿sí? No, yo solamente necesito es Q sub I, ¿sí? Y simplemente lo que hago es despejarla de la fórmula que ya habíamos encontrado anteriormente, despejarla de esta fórmula. Entonces estas serían las dos fórmulas que vamos a necesitar para hacer Gauss-Seidel. Como les había mencionado, entonces el método Gauss-Seidel, entonces tenemos nodos PQ, nodos PV. En los nodos PQ ya tenemos la potencia activa y la potencia reactiva. Lo único que tenemos que encontrar sería nuestro voltaje en el nodo. Entonces simplemente tendríamos que encontrar, tenemos que hacer variar esta misma fórmula, ¿sí? Y para un nodo PV tenemos la potencia y el voltaje, la magnitud del voltaje. Por ende, entonces tendríamos que encontrar la potencia reactiva, ¿sí? Y el voltaje, pero ya tenemos el voltaje, pero la magnitud. Entonces, en este punto vamos a encontrar el voltaje para realizar una corrección con respecto al ángulo. De esta manera poder encontrar el verdadero voltaje, magnitud y ángulo del nodo. Bueno, ahora sí iniciemos lo que sería el ejercicio. Tenemos un ejercicio en el cual tenemos tres barras. En nuestra barra slack, como les había mencionado, entonces tenemos 1.05 ángulo 0. En nuestro nodo 2, nuestra barra 2 es una barra PQ, porque tenemos 400 megavatios y 250 megabares. Y nuestro nodo 3 o nuestra barra 3 es un PV, que tenemos 200 megavatios y una magnitud de voltaje de 1.04. Bueno, nos dicen que las impedancias deben estar en una base de 100 megavoltiamperios. Entonces aquí serían 4, 2.5 y 2. ¿Sí? Tenemos entonces también lo que serían las impedancias de cada línea. Y pues entonces lo primero que se realizaría sería encontrar la Y-bus. Entonces la Y-bus tiene esta forma, ¿sí? Tenemos acá los datos del ejercicio, Z12, Z13, Z23, y pues se procede a sacar los valores. Entonces tenemos que Y12 es igual a Y21, que va a ser igual a menos 1 sobre Z12, ¿sí? Y menos 10 más 20J, y esto los vamos a colocar en estas posiciones. Igual lo haremos para Y13, para Y23. Entonces, lo que estaría por encima de la diagonal se refleja al lado de abajo de la diagonal, como pueden observar. Ahora, para encontrar lo que sería la diagonal, ya no va este menos, ¿sí? Y sería todo lo que está unido al nodo 1, 1. Entonces, lo que está unido al nodo 1, 1 es la línea 1, 2 y la línea 1, 3. Se la suma, y la suma pues nos daría nuestro Y1, 1. Lo mismo se hace para Y2, 2 y para Y3, 3. De esta manera, entonces ya hemos encontrado lo que sería nuestra Y-bus, que sería lo principal para comenzar a realizar nuestros cálculos. Entonces nos dicen por Gauss-Seidel encontrar el voltaje en 2, el voltaje en 3 con un error de 1 por 10 a la menos 3. Y para realizar este método, por el método de Gauss-Seidel, pues se necesitan las siguientes ecuaciones. Necesitamos encontrar el voltaje en 2 en K. En K este es el número de la iteración que estamos realizando. Si ustedes observan esta ecuación
con las que encontramos al principio. Aquí decía un y sub ii, que entonces pues como ya les había mencionado, el i es el nodo donde nosotros estamos encontrando el valor, ¿sí? Entonces sería el y22, la potencia en el mismo nodo. Este B2 es de una iteración inmediatamente anterior. Nosotros cuando comenzamos a iterar con una, pues, con una iteración número 1. Entonces aquí sería un B2 en la iteración número 0. Y esa iteración, pues, si no nos la da el ejercicio, no la toma como un 1. Sin embargo, hay ejercicios que dicen tome como condiciones iniciales un B2 de tanto, una potencia de tanto. Entonces, pues para esos ejercicios se toman esos valores. Si no hay ningún valor, simplemente se toman valores de 1. Y pues entonces acá ya recorremos la sumatoria, que sería menos y21 por el voltaje en 1, más un y23 por el voltaje en 3, también de la iteración inmediatamente anterior. Este B1, como ya lo tenemos, como es el nodo slack, como es la referencia, entonces este no va a cambiar, a lo largo del proceso. Mientras este B3 sí va a cambiar. Entonces aquí están las condiciones iniciales para la siguiente, que sería la iteración número 2. Entonces aquí ya sería una iteración número, un B3 en la iteración número 1, que sería el que se encuentra. Como también entonces nos piden encontrar B3, para B3 entonces es lo mismo que se explicó en este punto. Pues uno va prácticamente por orden. Entonces en el nodo 2 encuentra el voltaje en 2. Cuando va a encontrar el voltaje 3, usted se da cuenta que este voltaje 2 ya no es un K-1 porque usted ya encontró este K, ¿sí? Este voltaje 2. Entonces, siempre que usted tenga los valores ya encontrados, es importante hacer uso de ellos, porque de esta manera el ejercicio va a converger mucho más rápido. Si nos damos cuenta, entonces el nodo 3 es un nodo PV, entonces por lo tanto no tengo esta potencia. Esta potencia es desconocida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a encontrar B3 es encontrar Q3. Para encontrar Q3, entonces con la misma fórmula que habíamos mencionado antes, prácticamente lo que va en este paréntesis es lo mismo que va acá, solo que se le suma el voltaje en 3 por Y33. No va a esta parte, en vez de esta parte pues va el B3 conjugado. Y pues determinaríamos esta potencia. Al determinar esta potencia ya podemos encontrar lo que sería esta potencia reactiva aquí. Y ahí ya podríamos seguir haciendo nuestros. Entonces vamos con nuestra primera iteración. Entonces, como les había mencionado, tenemos nuestra iteración 0 o nuestras condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, este B1 lo tenemos, este B2 no nos dicen nada de ningún B2, entonces asumimos que es 1. El B3 es 1.04, no nos dicen nada del ángulo, entonces asumimos que aquí es 1.04 ángulo 0, asumimos. Tenemos un P2 de 4, un Q2 de 2.5, tenemos, esto es importante, que es carga. Tenemos un P3 generado de 2 y un Q3, este Q3 y se lo calcula en primera instancia. ¿Sí? El error que debe ser de 0.001. Entonces con las ecuaciones anteriormente descritas, entonces simplemente reemplazamos 1 sobre y22, la potencia. Aquí, ¿por qué cambia el designo de la potencia? El nodo 2 es una carga, entonces al ser una carga, ese nodo está consumiendo, y como al ser consumidor, entonces no le está aportando al sistema, sino que le está consumiendo, entonces se le factoriza un menos. Entonces por eso es menos 4 más 2.5. Este es el voltaje en 2 conjugado, entonces 1 menos 0J. Y esta otra parte es recorrer lo que sería la sumatoria. Este valor jamás va a cambiar porque es el nodo slack, ¿sí? Pues no va a cambiar en esta fórmula de B2. ¿Por qué? Porque este Y sería un Y12 o un Y21. Entonces para efectos de cálculo y como 1.05, o sea, la Y barra no va a cambiar jamás, y como este es un nodo slack que tenemos que es 1.05 ángulo 0, pues tampoco va a cambiar. Más sin embargo, este sí sería un Y23. En Y barra no va a cambiar, siempre va a ser un Y23, pero en lo que sería el voltaje, entonces aquí sí va a cambiar. Aquí pues es 1.04 ángulo 0 por condiciones iniciales, pero ya para la segunda iteración ya cambiará el ángulo. Realizamos entonces el cálculo, tenemos que el B2 en la iteración 1 me da este valor, ¿sí?
Ahora encontramos lo que sería el Q3. De igual manera, este es el B3 conjugado. Este es B3 por Y33 más B1 por Y13 más B2, pero B2 entonces ya lo encontré. Ya tengo mi B2 de la iteración 1, entonces aquí se lo coloco aquí y este sería mi Y23. De esta manera entonces calculo lo que sería mi Q3, que para este caso me daría en la iteración 1, me daría 1.16. Para encontrar el B3, de igual manera que como se encontró el B2, solamente que pues B2, como ya les había mencionado, B2 ya se encontró, entonces simplemente se le hace se coloca aquí el B2 que ya se ha encontrado. Y este Q3 pues también, ¿no? Este Q3 pues se acabó de encontrar, entonces es el que baja aquí. Aquí pues como pueden ver, entonces aquí sí ya es diferente, aquí ya es la fórmula como tal. ¿Por qué? Porque entonces este ya sería una potencia generada. Si ustedes recuerdan, el nodo slack es un nodo PV, es un nodo generador. Entonces tenemos nuestro B3 en la iteración número 1 que nos da este valor. Si ustedes realizan la conversión, esta conversión de rectangulares a polares, observarán que la magnitud no es 1.04. Entonces tenemos que hacer algo para que esa magnitud se quede quieta en 1.04. Para eso se realiza una corrección, que la corrección lo que me dice es la raíz cuadrada de 1.04 al cuadrado menos el imaginario de este, ¿sí? El imaginario que se encontró al cuadrado, más j veces este imaginario, ¿sí? Entonces de esta manera ya se tiene un B3 corregido, que me daría 1.03999 menos este mismo, ¿sí? Que al realizar aquí ya el cambio a polares ya me tendría que dar 1.04 con un ángulo. Bueno, ya tenemos entonces nuestra primera iteración resuelta completamente. Tenemos nuestros valores de primera iteración acá y pues procedemos a nuestra segunda iteración. De igual manera, entonces, que la anterior, esta parte no va a cambiar porque es Y barra, esta parte tampoco va a cambiar porque es la potencia de un nodo PQ. Este sí va a cambiar. Si recuerdan, en el anterior era un B2 en iteración 0, pero como ya estamos en la iteración número 2, entonces será un B2 en la iteración 1 conjugado. Entonces será el valor que encontramos anterior, que será este, con un más aquí, ¿sí? Entonces este valor tampoco va a cambiar, y aquí sería el B3 corregido. De esta manera tenemos nuestro B2 de la segunda iteración. Procedemos a encontrar nuestro Q3 de la misma manera, teniendo en cuenta que este B2 es el que se acabó de encontrar, ¿sí? Y pues realizamos los cálculos teniendo una potencia reactiva en el nodo 3 para la iteración 2 de 1.38. Si ustedes desean, pueden realizar estos cálculos en sus calculadoras y rectificar que sí estén bien. De igual manera, entonces se sigue con el proceso. Este es nuestro proceso iterativo, ¿sí? Potencia reactiva, proceso iterativo, el voltaje en 3 en la iteración 1. ¿Por qué? Porque pues estamos en la iteración 2. Este también cambia entonces y cambia B2, que es el anterior. Tenemos nuestro B3 de acuerdo a esta fórmula. Entonces realizamos la corrección, ¿sí? Y observamos que ya cambia. Ya tenemos un cambio. En la primera iteración no se realizó un cálculo de error. ¿Esto por qué? Porque nosotros asumimos un voltaje 2 de 1, o sea, nosotros asumimos valores. Si asumimos valores, no sería ideal sacar un error porque pues los datos iniciales son asumidos. Más sin embargo, si se tienen unos datos iniciales que les dan el ejercicio, sí hay que sacar el error apenas se acabe la primera iteración. Como ya les he mencionado, pues en este son inventados los valores. Empezamos a sacar los errores de la segunda iteración. ¿Por qué? Porque entonces los errores se sacan con los valores en esta iteración menos los valores en la iteración inmediatamente anterior, como se puede observar aquí, ¿sí? Entonces para el B2 será el B2 en la iteración 2 menos el B2 en la iteración 1. Estos serían magnitudes y acá sería el ángulo, ¿sí? Entonces tenemos, como ya tenemos estos valores, realizamos la resta, lo igual para potencia reactiva y lo igual para ángulo. Acá en este nodo 2PV no podríamos buscar magnitudes del voltaje,
porque pues si por la corrección que estamos realizando, si sacamos diferencias entre las magnitudes, pues aquí tendremos un error de 0. Aquí lo que estamos encontrando en un nodo PV serían ángulos. Para encontrar el ángulo, pues simplemente pues con esta fórmula, ¿sí? Tangente de la menos 1 del imaginario sobre el real. De esta manera entonces podemos observar que aquí ya tenemos unos errores. Ninguno nos cumple con el error de 0.001. Entonces procedemos a seguir con nuestras iteraciones. Tenemos los datos de la iteración número 2. Esta es nuestra tercera iteración. Realizamos los mismos procesos como se han venido dando, y teniendo ya estas respuestas, volvemos a sacar los errores para ver si el sistema ya converge o no. Aquí ya podemos observar entonces los datos de B3, B2 en la iteración 3, B2 en la iteración 2, igual para las potencias reactivas y para los ángulos, más sin embargo aún no se da con los errores que se plantean en el ejercicio. Entonces ahí es importante que todos, absolutamente todas las variables cumplan con el error. Si por ejemplo este ya hubiera cumplido y este no cumple y este tampoco, se sigue realizando la iteración y se vuelve a realizar la iteración y se vuelve a realizar la iteración hasta que cumplan todas las variables. A los que ya cumplen con la condición no les va a afectar, porque pues entre más iteraciones se haga, el valor va a ser más exacto. Ya tenemos nuestra cuarta iteración. De la misma manera, ustedes pueden pausar el video, realizar las operaciones en calculadora, observar que dan estos valores y pues procedemos nuevamente a sacar los errores. En esta parte ya podemos observar que este ya cumple. Nuestro B2 ha cumplido con nuestro error. Más sin embargo, como les mencionaba, para la potencia y para el ángulo no se cumplen los errores. Por lo tanto, se sigue nuevamente sacando lo que serían se sigue iterando, se sigue buscando los valores de voltaje, potencia y ángulo. Para que este video no sea tan largo, pues entonces aquí lo que tengan claro es que el proceso se vuelve otra vez a repetir, se vuelve a repetir. Ustedes tienen que tener claro cuáles son las variables que van a estar cambiando a lo largo del ejercicio, y la importancia de observar los errores. Entonces podemos observar que nos dan un total de 10 iteraciones. Podemos observar que lo que sería la potencia reactiva, que serían más que todo la magnitud, entonces podemos observar que ya van cambiando, o sea, el 1.4, que sería la cifra más significativa, ya está desde la iteración, incluso desde la iteración 4, creo, ¿sí? Pero pues entonces, como él me pide un error de 0.001, entonces se sigue iterando, se sigue iterando, se sigue iterando, y observamos que ya en la iteración 10 pues ya se cumple. Entonces aquí tenemos el valor de errores. Pues en esta parte ya no es necesario colocar los errores, porque ya pues son menores a los que el ejercicio plantea. Entonces aquí ya tenemos entonces la resolución del ejercicio, en tanto a conocer las variables desconocidas, porque el ejercicio en sí, ahora lo que sigue sería determinar lo que serían los flujos de potencia. Si bien recordamos del principio del video, tenemos que la potencia compleja, es igual al voltaje en el nodo conjugado por la sumatoria de Y sub ij por B sub j. Esto sería la corriente. Entonces sería B sub i conjugado por la corriente en el nodo, ¿sí? De esta manera, entonces, como tenemos un sistema de 3 nodos, nos va a salir este sistema como tal, ¿sí? El voltaje en el nodo 1 conjugado por la corriente en el nodo 1, la corriente que va del nodo 1 al nodo 2 y la corriente que va del nodo 3 al nodo 1. Realizamos entonces esta operación y obtenemos la potencia compleja que tenemos en el nodo 1, en el nodo slack. Si le cambiamos acá por la potencia compleja 2, quisiera un voltaje en 2, quisiera voltaje 2, Y22, voltaje en 1, Y21, voltaje en 3, Y23. Si realizamos ese mismo cálculo, obtendremos un S2 igual a este, que si observamos, o sea, si uno realiza el ejercicio bien, al sacar ese S2 nos tiene que dar el mismo que nos da el ejercicio, porque esta sí es una potencia conocida, ¿sí?
Entonces, y si no nos da lo mismo, debe darnos muy parecido, por ejemplo 3.9998, que yo sé, algo así. Y pues entonces para ese 3 también la parte real nos debe dar muy cercana a 2. ¿Por qué? Porque este valor ya lo tenemos conocido. Este es nuestro valor desconocido. Ahora tenemos que encontrar en qué direcciones van los flujos y el valor de cada flujo. Entonces para eso, los flujos, este sería el flujo que va desde el nodo 1 al nodo 2, que sería el voltaje 1 por la corriente 1,2. El flujo que va del nodo 1 al nodo 3, del nodo 2 al nodo 1, aquí lo que cambia sería la dirección de las corrientes, y pues en sí se recorre todo lo que sería todo el sistema, en un sentido y en el otro. ¿Por qué? Porque necesitamos determinar cuánta potencia va en tal sentido y cuánta potencia va en el otro. Cuánto me está inyectando del nodo 1 al nodo 2 y del nodo 2 al nodo 1. Como no tenemos las corrientes de ninguno, lo único que hacemos es encontrar primero las corrientes. ¿Cómo encontramos la corriente? La corriente la encontramos con la Y barra y la diferencia de tensión entre los dos nodos en la cual la estamos encontrando. Tenemos que para I12 pues va a ser menos la Y barra 12 factor de B1 menos B2. ¿Por qué este menos? Lo que pasa es que la Y barra, la Y bus, se calcula a partir de las impedancias Thevenin. Pero si observamos, para encontrar una corriente en el sistema, nosotros tenemos ya lo que sería una Z, una impedancia de línea, la cual ya es conocida y lo iguala a los dos voltajes en cada lado, y esa Z conocida no sería la Z Thevenin. Entonces por lo tanto le colocamos el menos, que correspondería al inverso de la impedancia de línea. Y pues de esta manera podemos encontrar entonces la corriente 1,2. Para la corriente 2,1 simplemente es sacarle el inverso a esta, ¿sí? Con un menos, porque pues sería la corriente siempre va en un solo sentido. Entonces, como la corriente va en un solo sentido, de 1 a 2 es positiva, pues es obviamente lógico que de 2 a 1 va a ser negativa. De la misma manera se sacan entonces las corrientes para todos los nodos del sistema, como los necesitamos como lo podemos ver en esta parte. Se encuentran ya las corrientes para poder encontrar el flujo. Entonces, flujo de potencias en líneas, simplemente es realizar el cálculo, ¿sí? Que ya los tenemos. Aquí es importante decir que si los flujos son positivos, quiere decir que el flujo va de 1 a 2. Si este 1.7, por ejemplo, aquí, en este me está dando negativos, entonces la dirección ya no sería de 2 a 1, sino de 1 a 2. Y se dibujarían de esa manera, como vamos a ver a continuación. Ahora, si por alguna razón me da un menos y un más, quiere decir que la potencia activa va en dirección, por ejemplo en este caso, que sería 2, 3, y la potencia reactiva pues iría en 3 a 2. También entonces encontramos lo que serían las pérdidas de la línea, que esto es algo importante también para terminar con el ejercicio, las pérdidas en las líneas. Que las pérdidas en las líneas de 1 a 2 sería la suma entre los dos flujos, entre S12 más S21, y de igual manera para el flujo 1,3 y para el flujo 2,3. Si bien recuerdan, al principio del ejercicio decía que la base era 100, entonces todos estos valores los multiplicamos por 100 para dar una respuesta en unidades reales. El S12 ambos eran positivos, entonces van de 1 a 2, y el S21 ambos eran negativos, entonces por lo tanto entran a 2, van de 1 a 2. Entonces la suma de estos dos me van a dar entonces las pérdidas que hay en la línea. De igual manera entonces se realizan para todos los nodos, y observamos entonces también colocamos lo que serían las potencias inyectadas, que por ser un generador, por ser un nodo PV, por ser el nodo slack, y esta que sería nuestra carga. Este ejercicio se pretende realizar también por método de Newton-Raphson. Es un método que suele salir un poco más, con menos iteraciones, sin embargo es un poco complicado, pero pues se tratará de resolverlo. A continuación observaremos los cálculos mediante un software de calculadora. En mi caso yo utilizo la Texas TestInspire. Realicé un pequeño programa, un pequeño seguimiento, y pues observaremos cómo nos están dando estos valores y si nos están dando correctamente. Entonces pues como les había mencionado, entonces ya tengo aquí el programa.
Y ya ingresé lo que sería la Y barra. Si ustedes lo tienen por ahí escrita o si devuelven el video observarán que es la misma, ¿sí? La designé a un valor de Y1. Entonces llamo el programa. Entonces el programa me dice que ingrese el número de nodos, pues para este caso serán 3. Pues tengo una anotación para escribir si un nodo es PQ, o sea un nodo de carga, entonces va a ser de esta forma: menos P más JQI más JQ, perdón. Entonces el nodo slack sería el nodo 1. El valor del nodo slack para nuestro caso sería 105. Ingrese los números de nodos de PQ, entonces solamente tenemos un nodo PQ, si lo recuerdan estaba del lado de acá. Número del nodo PQ, entonces como nosotros lo llamamos, esto lo realicé pues para que se pueda ubicar en la matriz, ¿sí? Entonces es el número 2. La potencia era menos 4 más 2.5i, ¿sí? Ahora vamos con el valor inicial, ¿sí? Entonces el valor inicial le habíamos colocado un 1. El número del nodo PB, entonces el número del nodo PB pues era el número 3, que estaba al lado de acá abajo. La potencia era 2 PU. La magnitud era 1.04, ¿sí? Me pide otra vez que ingrese el valor del voltaje, que volvemos a ingresar 1.04. Esto pues con el fin de que el programa realice lo que sería la corrección, ¿sí? Ok. Pues el programa tiene un pequeño error, pues porque no hace todas las iteraciones según el error establecido, pero pues uno por ende trata de, pues si no llega al error que le han pedido, pues le agrega un error aún más pequeño para que haga un poco más de iteraciones. Entonces yo le doy OK. Entonces ahí realizó la primera iteración, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y ya dio una respuesta. Como les mencionaba, en lo que sería el error de la potencia reactiva, no llega al valor que habíamos planteado desde el principio, ¿sí? Pues la verdad no sé por qué, pero pues eso se corrige poniéndole un error más pequeño y entonces él me realizará más. Entonces si observamos en la iteración 1 nos dan los mismos valores, ¿sí? Entonces ya corregido. Este error no hay que tenerlo en cuenta, pues este error como yo les mencioné, se da siempre y cuando tengamos unos valores iniciales. Para nuestra iteración número 2 tenemos entonces igual los mismos valores. Acá ya tenemos unos errores que si los comparamos pues son los mismos, ¿no? Entonces nuestra tercera iteración, de igual manera están los valores dados exactamente, nos saca el error. Ya observemos lo que sería la iteración número 6. La iteración número 6. Si queremos entonces para que nos den todos los errores, pues es darle un error más pequeño, pero entonces eso quiere decir que lo hemos estado realizando muy bien, por lo menos hasta la iteración número 6, pues nos dio exactamente igual, ¿sí? Pues entonces acá también tendríamos lo que serían las potencias. Esto era lo que yo les mencionaba, ¿sí? Qué pena. Esto era lo que yo les mencionaba. Entonces no me está dando el 4 exacto, pero pues es un valor muy aproximado, ¿sí? Igual pues como le faltan iteraciones también él puede dar un poco más aproximado. Sacando todas las corrientes, los flujos de potencia y las pérdidas en las líneas. ¿Qué serían las pérdidas en las líneas? Observemos las pérdidas en las líneas. Nos dan algo parecidas, ¿sí? 0.083 más 0.16, 0.0018 más 0.005, 0.09 más 0.196.
Bueno muchachos, pues eso era todo. Entonces, gracias por ver el video. Si te gustó el video, si te sirvió para complementar tus conocimientos, te pido que me regales un like. Y si necesitas alguna ayuda o algo, pues escríbeme entre los comentarios. Yo apenas pueda estaré resolviendo sus dudas. No olviden también de suscribirse para así poder ir creciendo en este canal, poder estar dándoles más conocimientos a ustedes. Muchas gracias.